11, ¿sí? Y esta parte de estos versos, ¿sí? El título le pusimos Nuestra confianza en Dios, ¿sí? Y vamos a ver dos puntos aquí, y una de ellas es nuestra fe puesta a prueba, ¿sí? Nuestra confianza en Dios va a permitir que nuestra fe va a ser puesta a prueba, ¿sí? Y el punto número 2 que vamos a ver es que nuestra confianza en Dios va a permitir que nuestra fe, ¿sí? Nuestra fe sea en Cristo Jesús, ¿sí? Y vamos a ver de ahí, vamos a empezar del verso número 6, en primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leerlos todos y ya después vamos a ir viendo uno por uno. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice: en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo Jesús, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Recordemos que aquí Pedro, ¿sí?, está hablándoles a los expatriados, a los dispersados, ¿sí?, que es el pueblo de Israel, que estaban esparcidos por todo el mundo. ¿Sí? Y aquí Pedro, ¿sí?, vemos cómo él, ¿sí?, anduvo con Cristo Jesús 3 años, ¿sí? Y lo veíamos en la predicación pasada. 3 años estuvo Pedro con Cristo Jesús, que él pudo ver los milagros que él hacía. Él pudo palpar, ¿sí? Él pudo escuchar su voz y andar y ver lo que Cristo Jesús hacía, ¿sí? Y decíamos que qué mejor escuela esta que el estar junto al Maestro de Maestros, Cristo Jesús. Sí, y ahora nosotros estamos aquí en la palabra de Dios, aprendiendo a través de ella, ¿sí?, que nos la dejó, y estamos escudriñando versículo por versículo, capítulo por capítulo, ¿sí? Entonces aquí Pedro les dice a ellos, ¿saben qué? Vamos a leer el versículo 6, dice: por lo cual vosotros, dice, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aquí Pedro le está diciendo al pueblo de Israel, a los esparcidos, ¿saben qué? Si es necesario, ustedes van a pasar por diversas pruebas. Y aquí este versículo 6 nos dice: lo cual vosotros os alegráis. Y la pregunta viene de inmediatamente: que nos alegremos en qué o de qué. Que nos pongamos alegres, aquí nos está diciendo Pedro. Y Pedro nos está diciendo: cuando estemos siendo afligidos en diversas pruebas, es cuando nosotros debemos estar alegres. Va a decir: ay, hermano, pues no, como que no suena muy bien eso. Pedro le está diciendo: cuando estemos siendo afligidos en diversas pruebas, debemos estar alegres. Y en tu trabajo, en la escuela, en la calle, yo pienso que alguna vez alguien te ha dicho: hermano, hermana, ¿por qué tú estás sin trabajo? ¿Por qué tú no tienes para la renta? ¿Por qué tú no tienes ni para comer? No tienes para esto y lo otro y estás bien contento. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿De qué comes tú? ¿Sí? Y yo pienso que alguien te ha preguntado.
Y ahí es donde nosotros le podemos decir, ¿sabes qué? Es que yo confío en mi Señor, yo confío en mi Dios que Él me suplirá. ¿Sí? Entonces por eso nosotros venimos aquí a entregar nuestras cargas, nuestras aflicciones que tenemos. Entonces Pedro le está diciendo, cuando estemos en pruebas debemos estar contentos. Y Pedro está diciendo unas razones por la cual debemos estar contentos. ¿Sí? Dice que tendrás estas pruebas, estas aflicciones por un poco de tiempo nada más. Así es que la prueba o la aflicción en que tú estás ahorita, la prueba o la tribulación que ahorita yo estoy, alégrense, es por un poco de tiempo. No va a ser por mucho tiempo. Por un poco de tiempo. Recordemos que nuestro Dios es el que está a cargo de mejorar y cambiar nuestra madurez espiritual. Él es el que se encarga de nuestro crecimiento espiritual. Él es el quien está tratando de conducirnos, de guiarnos, de fortalecernos hacia la madurez cristiana, hacia la madurez espiritual. Él es quien lo hace. Ahora, ¿cómo lo hace? La forma que lo hace, a veces no nos gusta. Pero, ¿sí? Es a través de diversas pruebas. Esa es la forma que nosotros maduramos. Es de la forma que queremos crecer. Pues, hermano, yo quiero crecer, yo quiero madurar, yo quiero, ser espiritual. ¿Ok? Pues Dios, ¿sí? Nos va a hacer pasar por diversas pruebas. De otra forma, no vamos a crecer, no vamos a madurar espiritualmente. Dios permite que pasemos por diversos sufrimientos, por diversas tribulaciones. A veces son dolorosas. A veces esas tribulaciones, no queremos pasarlas, no queremos vivirlas. Pero sin embargo, ahí es donde Dios nos va a hacer crecer. Ahí es donde Dios nos quiere ver. ¿Para qué? No para humillarnos, no para decirle, te dije, ya ves, por no ir a la iglesia, por no leer mi palabra, no. Sino para levantarnos, para fortalecernos. Ahí es donde empezamos a madurar, empezamos a fortalecernos. Y ahí es donde Dios empieza a levantarnos y ayudarnos. Y busqué unos sinónimos de tribulaciones, de la palabra tribulaciones, y dice que es también pruebas, congoja, pena, tormento, aflicción, dolor, amargura, tristeza, desgracia, desventura, fatalidad. Todas estas cosas el Señor nos permite que pasemos en la trayectoria de nuestra vida. ¿Y para qué? ¿Para qué permite que pasemos por todas esas cosas? Para que crezcamos, para que maduremos espiritualmente, ¿sí? Tenemos que recordar que siempre que nuestras pruebas y dificultades son temporales, hermanos. Eso siempre lo debemos recordar. Las pruebas y tribulaciones que estamos viviendo son temporales, ¿sí? Déjenme leerles en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Pablo, hablando al respecto, dice, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. También en 1 de Pedro 5:10, déjenme leerles, dice, y después que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria, eterno en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Y ahora vamos a ver el primer punto, ¿sí? Que nuestra fe va a ser puesta a prueba. Nuestra fe. Leamos el versículo 7, de ahí de 1 de Pedro. Versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo Jesús. ¿Qué es lo que se va a probar? La fe. ¿Qué es lo que ahorita este Pedro nos está diciendo que va a ser probada? La fe, nuestra fe. Nuestra fe va a ser probada. ¿Sí? Cuando estamos en pruebas, cuando estamos en tribulaciones, ahí es donde se prueba tu fe. Ahí es donde realmente, ¿sí?, vamos a ver de qué estamos hechos. La fe. Y aquí Pedro les dice a los judíos que están esparcidos, le dicen, hey, cuando vengan las pruebas, su fe va a ser probada. Y aquí nos está diciendo a nosotros también, ¿sí? Pero para ver qué es la fe, quizás algunos dicen, bueno, pues, ¿qué es fe? Vamos a leer rápidamente en Hebreos 11:1, dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Y en otra versión, la traducción del lenguaje actual nos dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aunque no se pueda ver. En la Nueva Versión Internacional también dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esa es la fe. Y volviendo otra vez a Pedro, veamos en otra versión, el versículo 7, déjenme leerles lo que dice el versículo 7. Esta versión, la fe la compara con la confianza que tenemos en Dios. Déjenme leerles cómo dice. Dice, la confianza que ustedes tienen en Dios, dice, es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así cuando Cristo Jesús aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Veamos esa frase, dice, sometida vuestra fe a prueba, mucho más preciosa que el oro. Entonces, aquí, en otras palabras, ¿sí?, nuestra fe es la que va a ser probada. Nuestra confianza en Dios es lo que va a ser probado. Nuestra seguridad en Dios es lo que va a ser probado. Entonces, cuando venga la prueba, cuando venga la aflicción, cuando venga la tribulación, nuestra confianza en Dios, porque ahorita podemos decir, sabes que yo confío en Dios, yo tengo fe en Dios, ¿sí? Y es fácil decirlo. Pero cuando venga la prueba, ahí es donde se va a probar, oh, ¿realmente tienes confianza en Dios? Ok, vamos a verlo. Y los incrédulos, los no creyentes, es cuando nos están observando a nosotros. Y nosotros les predicamos de Cristo Jesús, le predicamos de Dios, y yo tengo confianza en Dios, yo sé que yo no tengo para la renta, pero Dios me va a suplir. Y vemos el fin de mes y ellos están viendo a ver qué cara ponemos, qué hacemos, a quién le pedimos prestado, ¿sí? Ellos están viendo si realmente tenemos confianza en Dios o no. Entonces va a ser probada. Y aquí Pedro lo pone de una forma, ¿sí?, que lo podamos entender. Y él lo compara con el oro. Cuando los mineros sacan el oro de las minas, los colocan en un horno de fundición, un horno candente, ¿sí?, caliente. Y el propósito no es destruir el oro. ¿Sí? Se pone el oro al fuego y no es para destruir el oro, sino el oro, cuando se pone en el fuego, se va quemando toda la escoria, todo lo que no sirve, ¿sí?
y va a quedar el oro puro. Y así se va sacando el oro puro. Y así, a ti y a mí, si Dios nos pone en el horno, nos pone en la prueba. Y Él no lo hace para destruirnos, hermanos. Él no lo hace, ¿sí?, para dañarnos. Él no lo hace para perjudicarnos. Él no lo hace para avergonzarnos, hermanos. Él no lo hace de esa forma. Aunque algunos de nosotros, cuando estamos siendo probados, sentimos que no vamos a aguantar, ¿no es cierto? Cuando estamos en una prueba, en una tribulación, decimos, Señor, no creo que la voy a aguantar. ¿Sabes qué? Le pedimos al Señor, ¿sabes qué, Señor? Sácame ya del horno. ¿Sabes qué? Esta prueba no la voy a hacer. Señor, sácame. Y sentimos que nos estamos quemando, sentimos que nos estamos destruyendo, ¿sí? Cuando estamos en la prueba, cuando estamos en la aflicción, decimos, Señor, sácame ya de esta aflicción, sácame de este dolor, no puedo soportar más. Que pase ya este dolor. Pero el Señor quiere obtener oro puro de nosotros. Y es la forma que lo logra el Señor. Y es la forma que Dios hace para que nosotros seamos purificados. Él quiere que estemos puros y limpios delante de Él. ¿No es cierto? Dios así nos quiere, que estemos puros, santos delante de Él. Y Él quiere quitarnos cualquier escoria, cualquier cosa que nos afea a nosotros. Y quizás la prueba donde estás ahorita, quizás la tribulación, la aflicción que ahorita tú estás viviendo, la que yo estoy viviendo, es que Dios quiere quitarnos algo que nos afea. Aparte de lo feo que ya somos, o sea, eso es aparte. Algo que nos estorba la relación con nuestro Dios. Y debe decir, hermano, pues ¿qué es? Bueno, quizás es tu mal carácter, mi mal carácter. Quizás lo enojona que eres, lo enojón que yo soy. Quizás quiere trabajar eso Dios en nosotros, ¿sí? O quizás quiere trabajar, ¿sabes qué? Eres muy envidioso y Dios quiere trabajar en eso. ¿Sí? ¿Sabes qué? A lo mejor tú tienes mucho rencor, mucho resentimiento, mucho coraje. Dios quiere trabajar en eso. Dios quiere quitarte eso de tu vida. Y por eso Dios nos pasa por esas pruebas y tribulaciones. Porque quiere quitarnos eso. Porque Él quiere vernos puros. Él nos quiere ver santos, limpios delante de Él. No nos quiere ver así con esas imperfecciones que hay como el oro. El oro, los mineros no van y lo sacan puro de las minas. No, viene revuelto, viene mezclado. Y por eso lo ponen al horno, para que se vayan quemando todas esas cosas. Y así Dios nos pone en el horno, para que se vayan quitando todas esas cosas. Todas esas cosas. Yo no sé qué cosa es lo que Dios quiere trabajar en tu vida, ¿sí? Pero si estás en una prueba, en una situación difícil, en una tribulación, dile, Señor, ¿qué quieres que yo cambie? ¿Qué quieres que yo quite? Dime, ¿sí? Y el Señor te lo va a mostrar. El Señor me lo va a mostrar y va a decir, ¿sabes qué, Uriel? Quiero que cambies tu carácter. Quiero que cambies esto, ¿sí? Y Dios nos lo va a quitar. Dios de una manera nos va a ir purificando, nos va a ir quitando todas esas cosas. Este tipo de experiencias, este tipo de pruebas es donde se va desarrollando el carácter de un verdadero cristiano. Es donde se va forjando, nos vamos haciendo fuertes, nos vamos haciendo firmes. Y es a través del sufrimiento, desafortunadamente. En el momento del dolor, ¿sí? Es donde se va extrayendo eso, se va quitando todo eso. Y este es el método que Dios usa. Este es el método que Dios usa. Esa es la escuela de Dios, ¿sí? Él trata de enseñarnos
esta realidad que por medio de nuestras dificultades y sufrimientos, Él nos va a ir purificando. Y este proceso, hermanos, a través de esas pruebas y tribulaciones que nosotros vamos viviendo, ¿sí? Dios hace que nos acerquemos más a Él. ¿Y a poco no es cierto? Cuando tenemos un problema, una aflicción, una tribulación, empezamos a orar más. Empezamos a asistir más a la iglesia. Empezamos a leer más la Biblia. ¿Por qué? Porque queremos que Dios nos escuche, queremos que Dios obre, que Dios trabaje en nuestra situación, en nuestro problema. Dios quiere llamar nuestra atención, hermanos. Déjenme leerles en el Salmo 66:10, dice: porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata. Al final del versículo 7, de aquí donde estamos en Primera de Pedro, nos habla también de tiempo que se ha manifestado Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús se manifieste, ahí es donde nuestra fe, que ha sido probada ya a través de las pruebas, a través de las tribulaciones, dice aquí Pedro, sea hallada como alabanza, gloria y honra para nuestro Señor Cristo Jesús. Esto quiere decir, algunos comentaristas bíblicos lo ponen de esta forma. Dice, es donde Dios dará recompensa por cada ejemplo de fe que haya resistido a la prueba. Otros dice, Dios dará alabanza a aquellos que estén gozosos, aunque estén rodeados de aflicciones. Otro dice, y galardonará a los probados y sufrientes creyentes que han podido aceptar sus tribulaciones con la confianza en Dios. O sea, en este momento, creemos que en este momento de la aparición de nuestro Señor Cristo Jesús, ¿sí? Le vamos a agradecer a nuestro Dios por las pruebas. Y va a decir, ay, ¿por qué? En realidad nosotros vamos a haber deseado, haber experimentado más. ¿Por qué? Porque estemos en su presencia, vamos a ver el verdadero valor de las pruebas. ¿Por qué? Aquí Pedro le está diciendo que nuestra fe probada, ¿sí? que nuestra confianza en Dios, ¿sí? sea hallada, dice aquí, como alabanza y gloria y honra para nuestro Señor Cristo Jesús. Toda esa confianza que tú tienes, toda esa fe que tú tienes, va a ser hallada como alabanza y gloria para nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros resistamos, cuando nosotros estemos firmes en las pruebas y tribulaciones, todo eso va a ser como alabanza y gloria para nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces vamos a ver el verdadero valor que tenían estas pruebas y estas tribulaciones. Y ahí vamos a decir, Señor, ¿por qué no me hiciste pasar más pruebas? ¿Por qué no permitiste que yo sufriera más? Porque todas esas pruebas y tribulaciones van a ser halladas como alabanza, gloria y honra para nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Quién de nosotros podemos darle gracias a Dios por las pruebas y tribulaciones? En verdad, hermanos, son buenas las pruebas. Son buenas las tribulaciones. Yo sé que son dolorosas. Yo sé que a veces no las queremos pasar. Sin embargo, son buenas. Simplemente pensemos en las pruebas que los apóstoles, principalmente el apóstol Pedro que estaba escribiendo él sabía que iba a morir. Sin embargo, él está diciendo a los esparcidos, hey, cuando vengan estas pruebas, dice, estén gozosos, estén contentos. Él dijo que las pruebas y los sufrimientos iban a hacer surgir en nosotros el oro puro
cuando se apareciera nuestro Señor Cristo Jesús. Todas las pruebas y tribulaciones que estamos pasando hoy en día son necesarias para nuestro crecimiento, son necesarias para nuestra madurez espiritual. Y ahora vamos a ver el punto número 2, ¿sí? Nuestra fe en Cristo Jesús. Vimos el primer punto, que es que nuestra fe iba a ser puesta a prueba, ¿sí? Y el 2, nuestra fe en Cristo Jesús. Y vamos a leer el versículo 8 de 1 de Pedro. Dice: vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Este Pedro había visto personalmente a Cristo Jesús. Había estado con Él, había caminado con Él, había visto sus milagros, 3 años estuvo con Él. Vio sus misericordias, su gracia, sus milagros. Sin embargo, recordemos que Él lo negó, ¿verdad? Él falló. Nosotros, hermanos, Pedro nos está hablando directamente aquí a nosotros. Dice: ustedes que aman a Cristo Jesús sin haberlo visto. Dice que creen en Él. Nosotros no vimos a Cristo Jesús. ¿O alguien lo vio? Nosotros no vimos cuando nació, ¿verdad? No escuchamos cuando lloró Él. No vimos cuando creció Él. No estuvimos ahí cuando murió en la cruz por ti y por mí. No estuvimos ahí. Pero sin embargo, creemos. Sin embargo, lo amamos. ¿Por qué? Porque por fe creemos que Él murió por nosotros y Él nos ha dado salvación y nos ha dado vida eterna. Déjenme leerles en Juan 20:29, nos dice: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Aquí Juan está diciendo: bienaventurados, felices aquellos que no vieron y creyeron. Y nosotros no vimos, pero somos bienaventurados, somos felices porque sin haber visto nosotros creemos en Cristo Jesús. Creemos en Él. Y aquí Pedro le está diciendo: vosotros, los que amáis sin haber visto, creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Al escuchar estas palabras, un pastor lo puso de esta forma, dice: cuando escuchamos estas palabras, nuestro corazón se debe acelerar, dice. Se debe acelerar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la pregunta surge ahí, hermanos. ¿Nosotros realmente amamos a Cristo Jesús? O sea, ¿realmente amamos a Cristo Jesús? Él, hermanos, realmente Él murió en la cruz. Él realmente pagó los pecados por ti y por mí. Él realmente, hermanos, sufrió. Y Él realmente, sí, nos ha dado vida eterna, si creemos en Él. Porque a veces, hermanos, nos volvemos en una religiosidad nada más. A veces, hermanos, venimos a la iglesia en algo rutinario nada más. A veces veremos: ¿quién va a predicar? No, fulano. No, ¿sabes qué? Tengo cosas que hacer, ¿sí? Me voy a ir. Hermanos, cuando se está leyendo la palabra de Dios, ¿sí? Hermanos, en Nehemías, cuando ellos andaban esparcidos, andaban que los muros estaban caídos, ellos tenían tiempo de no haber escuchado la palabra de Dios. Y dice que cuando estaban leyendo la palabra de Dios, Esdras estaba leyendo la palabra de Dios, ¿sí? Leía la ley. Dice
que empezó a hacer convicción en su corazón, que empezaron a llorar. Empezaron ellos a decir, híjole, Señor, todo eso has hecho por nosotros. Hermanos, si cuando tú lees la palabra, si cuando yo leo la palabra de Dios y no hace convicción en tu corazón, si cuando leemos que Cristo murió en la cruz por nosotros y dices, oh, pues qué bien. Y no te redarguye en el corazón, no hay algo que dice, híjole, hay algo malo dentro de nuestro corazón. Hermano, no endurezcas tu corazón. Aquí Pedro, ¿sí? Pedro, vemos cómo él anduvo 3 años con Cristo Jesús. Y él era introvertido, metido para allá y para acá. Y ahora vemos su corazón transformado. Y así la palabra de Dios nos debe transformar a nosotros cuando nosotros leemos la palabra de Dios y vemos lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Entonces, a veces nosotros venimos a la iglesia rutinariamente, hermanos. Y a veces venimos, a ver, ¿quién está en la alabanza? No, pues no, ¿sabes qué? Deja que acabe. ¿Sí? Y luego entro. ¿Sí? Y no venimos a alabarle, no venimos a glorificar su nombre. Un hermano lo dijo de esta forma, ¿sabes qué? Yo voy a hacer todo lo posible, yo voy a hacer lo más que se pueda, así ser íntegro, ser fiel, porque yo sí quiero ir al cielo. Y yo también quiero ir al cielo, hermanos. Y por eso, lo más posible, íntegros y fieles a nuestro Señor, porque yo no sé si ustedes quieren ir al cielo, pero yo sí quiero ir, hermanos. Entonces debemos ser fieles. Cuando vengamos a la iglesia, hermanos, vengamos con gozo, con entusiasmo, venir a alabar, a glorificar a nuestro Señor. Y cuando escuchemos su palabra, ¿sabe qué? Vamos a poner atención. Dios nos va a hablar, nos habla específicamente a cada uno de nosotros. ¿Sí? Aunque nos sentemos hasta allá atrás o nos escondamos detrás del hermano así para que no nos vea, Dios nos habla, hermanos. Dios nos habla. Yo recuerdo cuando yo me convertí. El pastor estaba hablando y yo me puse hasta atrás y estaba en un no sé si han visto ahí en la Civic Center, ¿sí? Hay unos árboles así, yo estaba atrás ahí, les estaba predicando a los hombres ahí el pastor, ¿sí? Bueno, no era que yo era homeless, ¿verdad? Pero, sino que fuimos ahí y él estaba predicando la palabra de Dios, ¿sí? Y yo me puse así a un lado de un árbol, así, y poquito así para que no me viera, y me agachaba poquito así, para que los que estaban enfrente de mí me taparan. Pero el pastor dice, tú, así como eres, así como estás, Dios te ama. Dice, no importa lo que hayas hecho, no importa dónde te hayas metido, Dios te ama y quiere perdonarte. Y por más que me agachaba yo, dice, bueno, pues me está hablando a mí o qué. Hermanos, créanme, si yo me hacía hacia un lado, ¿sí? Hagan de cuenta que era un canal, ¿sí conozco que es un canal así, algo así? Si yo me movía hacia acá, el canal se hacía así. Y si yo me movía acá, se hacía así. Todo lo demás era blanco. Yo lo único que miraba era al pastor y así. Así. Específicamente me estaba hablando a mí. Y así a ti, cuando venimos aquí, Dios te habla específicamente, ¿sí? Dios nos habla específicamente. Y yo recuerdo cuando me agachaba más y decía, ¿y tú qué has hecho? Pues me está hablando a mí. Y estaban enfrente de mí 2 y yo me agachaba. Y así específicamente me hablaba, hermanos. Y así, cuando vengamos aquí a la iglesia, cuando vengamos a escuchar su palabra, pongamos atención. Porque Dios nos va a decir qué hagamos. Dios nos va a decir qué hagamos. Va a decir, Uriel, tienes que hacer esto.
Uriel, tienes que ir a hacer esto otro, ¿sí? Y así te va a hablar a ti y a mí. Así es que pongamos atención cuando vengamos a la iglesia. Porque si amamos a nuestro Señor Cristo Jesús, ¿sí? Él va a empezar a resolver nuestros problemas. No todos, pero Él va a empezar a resolver nuestros problemas. Va a decir, sí, cómo no, hermano. Si cuando yo no había recibido a Cristo Jesús, yo andaba bien suave en el mundo, no tenía problemas, no tenía aflicciones, me la gozaba y qué feliz era yo, ¿sí? Pero cuando recibí a Cristo Jesús, vinieron los problemas, ¿no? Vinieron más problemas. Pero el Señor, el Espíritu Santo, va a empezar a obrar en nosotros. Va a empezar a ayudarnos, ¿sí? En nuestras relaciones familiares. Va a empezar a obrar en nuestros corazones. Va a empezar que nosotros seamos atraídos por Él. Va a empezar a que la palabra de Dios empiece a redarguirnos a nosotros y va a empezar a cambiarnos y a transformarnos. ¿Por qué? Porque va a empezar a cambiar nuestra forma de ser. Va a empezar a cambiar nuestra relación con otros hermanos, con otros cristianos, con los incrédulos. Va a empezar a cambiarnos. Porque Cristo Jesús nos ama. Y ese amor, ¿sí? Es el que nos transforma. Ese amor es el que empieza a transformar nuestras relaciones con los demás. Hermanos, si nosotros amamos a Cristo Jesús, si realmente decimos, sabes que yo amo a Dios, yo amo a Cristo Jesús, hermanos, se debe reflejar en nuestro rostro. Se debe reflejar en nuestro rostro, hermanos. Se debe reflejar en nuestra forma de tratar a los demás. Va a decir, le preguntamos, ¿tú amas a Cristo Jesús? Sí, pues que no estás viendo. Se debe de ver, hermanos, debe haber una transformación, un cambio en nosotros. Debe haber un cambio en nosotros, hermanos. Debe haber un cambio en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Debe haber un cambio hasta en la forma de caminar, ¿sí? Dice, ¿por qué no? Pues, por ejemplo, si antes las mujeres caminaban acá, muy acá, ahora deben de caminar más normalmente, ¿sí? La forma de caminar. Debe haber un cambio, hermanos, debe haber un cambio en nosotros que se distinga. Y yo no sé si les han dicho, pero cuando está cierta situación, cierto problema o cierta fiesta, cierta situación, hay personas que te quedan viendo y dicen, eres cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ven nuestra actitud, ven nuestro comportamiento. Entonces, eso debe reflejarse en nosotros. Debe reflejarse en nosotros. Déjenme leerles en primera de Juan 4:20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Aquí lo está diciendo la palabra de Dios, yo no estoy diciendo eso. Si alguno de nosotros decimos, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si nosotros decimos amar a nuestro Dios, debemos amar a nuestro hermano, aunque sea difícil. No, hermano, es que ese hermano es insoportable, no le hace, así lo debemos amar, ¿sí? Y en primera de Juan 4:21 también dice, y nosotros tenemos ese mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Porque el que ama a Cristo trae alegría a su corazón. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos experimentar esa alegría, el de amar a Cristo Jesús. Debemos andar gozosos, contentos. ¿Cómo? Por ejemplo, ahorita puedo andar con $2 o $3 en la bolsa. Contento, feliz. ¿Por qué? Pues no tengo ni para comer. No, yo sé que algún hermano me va a invitar.
unos taquitos dorados al final. Yo sé que ahorita me va a invitar alguien, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos confianza en nuestro Dios. Esa alegría, ese gozo, no nos lo debe robar nadie. Esa alegría en nuestro Dios. Aunque quizás no podíamos tener trabajo, pero ese gozo y esa alegría en nuestro Dios, sabiendo, y la confianza en nuestro Dios, que Él va a proveer. ¿Sí? Eso es lo que nos debe de distinguir, nos debe de diferenciar de los demás. Leamos el versículo 9, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El resultado de nuestra fe genuina es la salvación de nuestras almas. Versículo 10 de primera de Pedro 1:10 dice, los profetas, dice, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, o sea, investigaron, vieron. Versículo 11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los profetas estaban indagando, investigando, a ver qué pasa. Dice, hablaron de los sufrimientos de Cristo que iban a venir y de la gracia de Dios. Y encontramos referencias directamente de estos temas en Isaías. Isaías capítulo 53. Les voy a leer unos versículos que ellos indagaron y vieron los sufrimientos de nuestro Señor Cristo Jesús. Isaías 53:1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Versículo 3 de Isaías 53 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de vuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, y aquí podemos ver que por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. Cuando Cristo Jesús estuvo en la cruz, ¿sí? Cuando esos clavos atravesaron sus manos y sus pies, ¿sí? Molido por nuestros pecados. Dice, y escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Todos nosotros, versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él tenía el poder para quitarse de ahí. Pero sin embargo, él estaba pensando en ti y en mí. Él estaba pensando que ahorita estábamos aquí alabándole y glorificando. Por eso murió por ti y por eso murió por mí. ¿Y por qué no darle gracias a nuestro Señor Cristo Jesús? Que nosotros merecíamos eso y Él se puso en nuestro lugar. Versículo 9 dice, el versículo 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién lo contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, veré el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Y también encontramos referencias en el Salmo 22 y otros pasajes de la Biblia que hablan de los sufrimientos de Cristo Jesús. Y aquí vemos que cuidadosamente los profetas indagaron, investigaron todos los sufrimientos de Cristo Jesús. Y hay muchos lugares en el Antiguo Testamento, ¿sí?, que hablan de los sufrimientos de Cristo Jesús. Hay muchos otros pasajes también que mencionan acerca de esto. Pero, hermanos, los sufrimientos y los padecimientos de Cristo Jesús fueron reales. Fueron reales, hermanos. La cruz fue real. La sangre fue real. No fue actuada. Y por eso cuando nosotros leamos la palabra de Dios, tiene que haber convicción en nuestro corazón. Tiene que quebrantarnos. Tiene que haber un quebranto de corazón. O cuando un hermano o una hermana se haya alejado de los caminos, debe haber quebranto en nuestro corazón. No decirle, ya ven, todo por no venir a la iglesia o X cosa. No, debe haber quebranto. Amarnos unos a los otros. Ayudarnos, exhortarnos, alentándonos unos a otros. Y aquí Pedro nos está diciendo que nuestra fe, nuestra confianza en Dios va a ser probada a través de pruebas y tribulaciones, a través de aflicciones, y de esa forma nosotros vamos a crecer y madurar. Y nuestra fe en Cristo Jesús debe ser algo tan firme, tan valioso, tan preciado, que no se nos debe borrar de nuestra mente y nuestro corazón. ¿Okay? Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno.